Buenas tardes a todos, amantes del terror y de las leyendas urbanas. Yo soy Sariyamari. Tal vez me recuerden de otros creepypastas como la Pokémon de nieve o la Estrella Roja. Siento haber pasado tanto tiempo sin subir creepypastas, pero ya saben que los problemas técnicos no perdonan. Y Jirachi, sobre todo cuando está de malas, tampoco. Pero por fin he conseguido dar con una voz en castellano que suena medianamente bien, de modo que puedo anunciar una vuelta a las andadas. Aunque no pueda subir un video por semana, intentaré que el próximo no se demore tanto. ¿Qué pasa? ¿Me notan un poco rara? No se preocupen Pokéfans, todo tiene su explicación. Lamentamos tener que anunciar que la invitada especial de hoy, Alecto, nuestra gatuna espíritu griega de la venganza, no puede estar presente en esta emisión, y no hemos encontrado a un sustituto a su altura. No obstante, intentaremos que todo salga lo mejor posible. El creepypasta de hoy es la segunda historia de la saga Yokai, en la que hablaremos de las raíces míticas de Espeon, el Nekomata, es decir, el gato de la cola bifurcada. Según las leyendas japonesas, cuando la cola de un gato crece demasiado, se divide en dos. El gato, en cuestión, adquiere poderes sobrenaturales, como la capacidad de adoptar una forma humana. Aunque se saben de nekomatas que han tenido comportamientos benévolos y han ayudado a algún humano a solucionar sus problemas de dinero o mala suerte, estos espíritus pueden ser también de naturaleza maligna con tendencias vampíricas. En algunas historias han bebido la sangre de sus amos o amas para luego suplantarlos, adoptando su aspecto físico. Ahora que he terminado de instruir al personal, solo queda advertir que este relato es pura ficción y que cualquier parecido que pueda tener con la realidad es pura coincidencia. Sin más preámbulos, adentro con la creepypasta. Esta historia se titula Kona de venganza. Sé que esta historia les parecerá increíble, porque hasta a mí misma me está costando creérmela. Sin embargo, por más que busco cualquier otra explicación posible, siempre me acabo perdiendo en los terrenos pantanosos y poco firmes de la especulación. He buscado en todos los libros que tengo a mi alcance, he leído todos los mitos y leyendas, y el profesor Elm, sin salirse ni por un segundo del terreno de las teorías ya probadas, me lo ha confirmado sin saberlo. Mi nombre. No estoy segura de que sea prudente decirlo, pero también es cierto que es la única manera de que me creáis. Soy Minako, de Ciudad Iris, y quienes me conocéis sabéis que el sueño de mi vida siempre fue convertirme en una digna entrenadora, para poder desafiar a Morty, el líder del gimnasio local. Mis siempre protectores padres se negaban a permitir que me convirtiera en entrenadora y me marchase de casa, pero no pusieron ninguna objeción a que entrase en el teatro de danza para aprender artes tradicionales, y de paso, librar algunos combates con mi Ghastly Blood. Era un entrenamiento lento pero eficaz. El día del solsticio de verano se celebró una actuación especial que iba a ser muy importante para mí. Ahora que había recibido el suficiente entrenamiento, estaba preparada para tener un papel importante. Vlad y yo seríamos el hada de la noche y su fiel compañero, que le anunciaban a la protagonista en sueños que tendría que emprender un peligroso viaje para poder salvar a su amado del embrujo que lo aprisionaba. Era la primera vez que salía a escena, y estaba tan nerviosa que creí que, si no me equivocaba de pasos o se me olvidaba por completo el guión, me desmayaría en el escenario. Pero, sorprendentemente, me salió bien, y bajé del escenario entre aplausos, aunque sintiendo que el corazón me estallaría en el pecho. Entonces apareció él. Me hubiera parecido atractivo de no ser porque tenía una expresión tan fría que le heladía la sangre en las venas hasta al mismísimo campeón Lance. Tal vez se debía al que ser una entrenadora de Ghastly me había permitido desarrollar mi intuición, pero no necesité mirarlo dos veces para darme cuenta de que aquel entrenador tenía el corazón duro como la piedra. No solo parecía más que dispuesto a retarnos apenas hubiéramos bajado del escenario, sino que además sería una lucha completamente despiadada. Aunque lo peor de todo es que nos había visto a Vlad y a mí en el escenario, y ahora quería enfrentarse a nosotros. Yo aún sentía el corazón retumbándome en el cerebro, y estaba empezando a sentirme enferma, así que le pedí que, por favor, esperase a la mañana siguiente porque no estaba en condiciones de combatir. Él me dedicó una sonrisa condescendiente y me dijo, debería haber supuesto que la novata sería demasiado cobarde como para enfrentarse a un entrenador de nivel en su debut. Antes de que yo pudiera replicar, Vlad ya se había interpuesto entre el entrenador y yo con cara de pocos amigos. Él volvió a sonreír y dijo, vaya, parece que al menos tu Pokémon sí tiene agallas. Adelante, Alecto. El Pokémon que salió de la Pokéball de mi rival era una Eevee de grandes ojos dorados, con un aspecto tan dulce que me costó creer que pudiera tener un entrenador tan desagradable. Cuando vi la sombra de desdén en los ojos de mi rival, supe que esa noche iba a ocurrir algo verdaderamente terrible. El combate fue un auténtico desafío tanto para Vlad como para mí. A pesar de su aspecto inocente, Alecto no solo era inmune a los ataques de tipo fantasma de mi Ghastly, sino que además había sido entrenada para superar sus debilidades con la destreza y la astucia. Y yo, que me sentía al borde del colapso, lo pasé bastante mal. Las órdenes del entrenador eran completamente implacables y su Pokémon las seguía al milímetro con una elegancia y una gracia tan naturales que todas las bailarinas caímos a sus pies. En un momento dado del combate, empecé a notar una ominosa sensación de vértigo, acompañada de un dolor en el pecho. El corazón me latía demasiado rápido y me palpitaba en los oídos. Estaba a punto de desmayarme, pero me aferré a la consciencia. No podía permitirme flaquear en ese momento. No obstante, eso me dio una idea que podía funcionar contra el Eevee. Le ordené a Vlad que usara un ataque hipnosis y que esperase a que Alecto se hubiera dormido del todo para usar come sueños. El combo fue muy efectivo, y mi rival se quedó desconcertado y furioso al ver cómo su Pokémon se quedaba profundamente dormido y empezaba a debilitarse rápidamente hasta perder el conocimiento.
El entrenador la hizo regresar a su Pokéball con el semblante pétreo, me saludó con una inclinación, y se marchó sin decir palabra. Mis compañeras se acercaron a felicitarme y comentaron que había sido el debut más brillante que habían visto en varios años. También cuchicheaban entre ellas sobre lo grosero que había sido con nosotras mi rival, que se había atrevido a desafiar a una de las actrices del teatro de danza, la había insultado y luego se había marchado sin disculparse tras haber sido derrotado. Pero a mí no me importaba nada de eso. En realidad, yo estaba preocupada por Alecto. Mientras pasaba la velada con mis compañeras, celebrando el éxito del estreno, yo no podía dejar de pensar en la pequeña Ivy. En cuanto mis compañeras, todas mayores que yo, empezaron a charlar entre ellas sobre ropa y chicos, yo me escabullí silenciosamente y salí a hurtadillas del pueblo. Saqué habla de su Pokéball y me encaminé hacia la torre quemada. Por supuesto, no esperaba encontrar allí al misterioso entrenador, no solo porque la entrada a la torre estaba prohibida a menos que se contase con la autorización del líder del gimnasio, sino porque a nadie que no la tuviera le hubiera gustado entrar allí, ya que los hermanos de mi propio Gastly se tomaban más que en serio su papel de guardianes del palacio de Hog y tumba de los tres perros, y se encargaban a la perfección de expulsar a todo intruso que se atreviera a violar el antiguo lugar sagrado. Pero sabía que, en las primeras horas de la noche, podía encontrar allí a alguien que me podía decir dónde estaba, y en eso tampoco me equivocaba. Al pie de la torre, me encontré a Morty y a su Gengar luchando ferozmente contra un Cider a la luz de la luna. Salí de la espesura, y me senté en los escalones quemados de la entrada, para que el líder me viera claramente y no creyera que tramaba algo malo, pero al mismo tiempo mantenerme respetuosamente alejada del combate y molestar lo menos posible. Fue un combate corto, pero bastó para que me sintiera completamente insignificante en comparación con Morty. Cuando terminó, fue él quien se dirigió a mí. Buenas noches, ¿qué te trae por aquí? Aunque tengas un Gastly, es peligroso venir a la torre quemada a estas horas. Veníamos a buscarlo a usted, respondí yo con todo el respeto que pude. Morty era joven, apenas 3 o 4 años mayor que yo, pero era la primera vez que me atrevía a hablar con él. Estábamos buscando a una persona, pero lo único que sabemos de ella es que no es de aquí y que tiene una Ivy llamada Alecto. Así que pensamos que usted podría ayudarnos a encontrarlo. ¿Y por qué queréis encontrarlo?, preguntó él. Y yo respondí, porque creemos que Alecto está en peligro. Morty me miró perplejo, pero no dijo nada. Me sentí un poco tonta al decirle aquello, así que me pareció necesario dar alguna explicación más. Vera, estudio con las chicas Kimono y he tenido mi debut hace apenas 2 horas. Este entrenador ha venido al teatro de danza y nos ha desafiado a Blas y a mí. No me gustaron ni su aspecto ni su actitud, y trataba a su Pokémon con tanta dureza que me sorprendió que la pobre criatura lo obedeciera de buen grado. Cuando intentamos decirle que estábamos cansados y nerviosos después de la actuación y que necesitábamos descansar un poco, nos tachó de cobardes, y aunque nos costó vencerlo, se tomó fatal la derrota. Ni siquiera pidió una revancha. Se marchó sin mediar palabra. Creo que podría tomarla con su Pokémon y si es así hay que detenerlo. Si usted lo hubiera visto, lo comprendería mejor. Morty me miró atentamente durante unos instantes mientras Vlad revoloteaba alrededor de su Gengar con una expresión tan seria que me costaba reconocerlo. El líder de gimnasio asintió. Te creo, me dijo. Conozco a ese entrenador, se llama Edward y ha venido a retarme también a mí. Perdió, pero le he prometido darle la revancha cuando esté preparado. Ha intentado enfrentarse a ti para entrenarse contra un Pokémon fantasma, y también para desahogar la frustración. Tendrás que darte prisa si quieres salvar a Alecto. Búscala a la entrada del encinar. Buena suerte. Le di las gracias con una inclinación y me marché corriendo. Al pasar por el restaurante entré a pedirle prestada su bici a una de mis compañeras, y me marché antes siquiera de que tuviera tiempo de preguntarme por qué tenía tanta prisa. Pero aún así, llegué demasiado tarde. Edward se había marchado, y encontré a Alecto tirada en el suelo con el cuerpo cubierto de heridas. Apenas estaba consciente, y se desmayó en mis brazos cuando la recogí. Fue la noche más horrible que he pasado nunca. Alecto estaba muy mal herida y algunas de las heridas se habían infectado. La enfermera Joy y sus Chansey tuvieron que afeitarla para poder examinar los horribles cortes que le cubrían el cuerpo y curarlos como mejor pudieron. Ninguna de nosotras, ni siquiera la misma enfermera Joy, había visto nunca heridas como aquellas. Fue cuando la enfermera consiguió contactar con el profesor Elm cuando me enteré de que habían sido producidas por un ataque llamado Tajo Umbrío, de tipo siniestro, desconocido para las especies de Pokémon que viven en Yoto. Pero a mí no me importaba eso. Lo que a mí me importaba era que la enfermera Joy salió del quirófano a medianoche, cabizbaja, se hundió en una silla y rompió a llorar. Me dijo que había hecho todo lo que había podido y que lo único que podíamos hacer era esperar. Pero yo podía notar que había perdido la esperanza. Me autorizó a entrar en la habitación y pasé la noche con Alecto en brazos, acunándola. A ratos recuperaba la consciencia y me miraba con aquellos grandes ojos de color miel que habían perdido todo su brillo mientras se iba debilitando poco a poco. Saqué a Vlad de su Pokéball para que nos hiciera compañía y tuvieron una conversación corta. Fue entonces cuando comprendí que Alecto se estaba muriendo porque había perdido las ganas de vivir. Pero yo sabía que ella no iba a morir. Aquello no podía terminar así. Así que seguí con ella, durmiendo a ratos, hablándole, abrazándola, y esperando el milagro, hasta que llegó el amanecer. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, su cuerpo empezó a brillar y sus constantes vitales comenzaron a aumentar de nuevo.
La Ivy se había transformado en una Espeon y el aumento de poder que aporta la evolución la había puesto a salvo definitivamente. La enfermera Joy no cabía en sí de alegría. Alecto aún estaba traumatizada y pasó varios días en el centro Pokémon, pero todo indicaba que no tardaría en recuperarse por completo. La enfermera Joy me llamó a su despacho antes de darle el alta. Alecto ya está físicamente curada, me dijo. Sin embargo, aún le falta mucho para volver a estar verdaderamente sana. Que evolucionase a Espeon estando contigo significa que te tiene en gran aprecio y que te ha reconocido como su entrenadora. Pero eso no significa que vaya a superar la ruptura emocional con su anterior entrenador enseguida. Cuanto más profunda es la herida, más duraderas son las secuelas. Yo le prometí que lo tendría en cuenta y apenas unas horas más tarde Alecto entró en una Pokéball y se vino conmigo a casa. Al principio todo iba bien. Alecto era una Pokémon muy cariñosa e inteligente, y Vlad y ella, lejos de sentir celos el uno del otro, se convirtieron rápidamente en un perfecto equipo. Eran polos opuestos, pero precisamente por eso se complementaban a la perfección. Él era un auténtico trasto, muy pacífico pero siempre dispuesto a mediar en cualquier travesura, y ella era tranquila y sensata. Poco a poco, gracias a la personalidad abierta de mi Gastly, Alecto fue acostumbrándose a vivir con nosotros y a luchar en nuestro equipo, y sobre todo empezó a perder el miedo cerval con que había vivido hasta ahora, y a comprender que yo nunca la menospreciaría ni la maltrataría. Le ayudó mucho venir con Vlad y conmigo a las clases del teatro de danza, donde conoció al grupo de gris evolucionados de mis compañeras, y empezó a aprender a bailar. Pero había algunas cosas que me preocupaban. Aunque Alecto estaba empezando a mostrarse cada vez más alegre y más abierta, yo podía percibir que había una parte de ella que no terminaba de salir a la luz. Era como si en lo más profundo de su corazón hubiera una zona completamente sumergida en la oscuridad, como si su sosegado cariño escondiera un alma completamente helada. Poco a poco, la dulzura que desprendía en su forma de Libby se fue transformando en una elegancia distante, y, aunque continuaba siendo una Pokémon gentil y de ánimo afable, podía percibir que algo dentro de ella se estaba enfriando irremisiblemente.